Segundo tramo del programa, hoy a lo largo del mismo nos acompaña el profesor doctor Mariano Buffarini, defensor público. En el primer bloque hablamos del 2x1 y ahora quedan algunas preguntas todavía respecto de esto. ¿Tiene que renunciar un ministro de la Corte por este tema? No, a mí me parece que no. No, me parece que no. Me parece que pues, si es un exceso, digamos. Uno puede estar en desacuerdo con los fallos de la Corte. Reitero, uno puede estar en desacuerdo en una mirada política, ideológica con el fallo de la Corte, pero la Corte no está haciendo nada distinto a lo que es su función, no está usurpando funciones de otro poder, está resolviendo una situación en la que podemos estar o no estar de acuerdo, pero a mí no me parece que por un fallo, por más grave que sea, haya que pedirle la renuncia a los miembros de la Corte. Es una opinión muy personal. Del mismo modo que tampoco creo que sea válido, porque lo he leído, que se investigue penalmente por el delito de prevaricato. ¿Qué es prevaricato? Prevaricato es fallar intencionalmente en contra de la ley. O sea, el juez sabe que la ley no pide eso que él está resolviendo, pero resuelvo igual, aún sabiendo que la ley no me lo permite. Es una figura bastante discutida del Código Penal, porque no tiene contornos muy claros de interpretación, pero reitero, esto es un fallo que nos puede gustar o no puede gustar, como la Corte ha tenido muchísimos fallos. En algún momento la Corte de la década del 80 ha dicho que las leyes de punto final y audiencia de vida eran constitucionales. Y bueno, esto ha generado también un problema político y los jueces no han renunciado. Luego, hace unos años, la Corte ha dicho que las leyes de punto final y audiencia de vida son inconstitucionales y luego el Congreso las ha anulado. Digo, son interpretaciones, resoluciones de un tribunal, pero no creo que por eso los jueces tengan que renunciar. Sí creo que ha habido una respuesta ciudadana interesantísima, en donde se le ha dicho a la Corte y se le ha manifestado su oposición a una resolución. Y a mí me parece eso muy, muy válido y muy interesante, porque el Poder Judicial, en ese sentido, resuelve y hay una discusión histórica, le diría más filosófica, política, respecto a que los jueces no son elegidos por el pueblo. Entonces, al ser el único poder que no es con representación popular, se dice que es un poder contramayoritario. Toma decisiones, pero no son representantes del pueblo como si lo son los legisladores y el Poder Ejecutivo. Y entiendo que la ciudadanía manifestándose, como lo hizo, obviamente, pacíficamente, diciendo a los miembros de la Corte, esto que han resuelto está mal, la ciudadanía no lo quiere, me parece muy saludable y entiendo que es un mensaje que de algún modo u otro lo van a leer. La legislatura lo ha leído porque ha sacado una ley dando alguna especie de interpretación auténtica de lo que dice la ley del 2x1. Sí. Bueno, el Poder Ejecutivo ha reaccionado a su medida y a su tiempo y veremos qué pasa de aquí en adelante. Ya hay tribunales igual, ya hay tribunales que han rechazado pedidos de personas condenadas por delito de lesa humanidad para que le hagan el cómputo del 2x1. Han utilizado otros argumentos, pero evidentemente tampoco hay unanimidad en el Poder Judicial respecto a esa respuesta. Doctor, volvemos al martes con sus alumnos. ¿Se politizó la charla? Sí, totalmente. Politizó, digo, hasta evidenciando puntos de vista partidarios. Sí, totalmente. Y eso es lo rico, en mi caso, es lo que a mí me gusta de la universidad pública. Yo soy un hijo de la universidad pública y eso es lo que me gusta de la universidad pública, la posibilidad de tener todas las voces. Claro que se politizó. ¿Qué decían uno y qué decían otros? No, en general lo que sucedía era que en general los chicos lo que querían era... Porque son chicos que saben. Son chicos. No, son chicos que leen, que investigan, que estudian, que... ¿Le pegaron a Zaffaroni? No tanto a Zaffaroni, en realidad la mayoría le pegaba al fallo de la Corte. Sí. ¿Y qué decía? ¿Que había algo político? Sí, que era político, que tenía que ver con el gobierno nacional, que esto era una deuda histórica y que ahora habían cambiado de golpe toda la política de derechos humanos del gobierno anterior. Uno puede tener una mirada política. Sí. En el caso mío, como docente, es a veces un poco complejo porque ellos esperaban quizás una respuesta eminentemente política. Y que ponga algún peso en algún lado de la balanza. Sí, absolutamente. Obvio. Y yo le acabo de decir, yo obviamente que el fallo lo leí, y el fallo tiene algunos argumentos técnicos que pueden o no gustar, pero no están mal desde el punto de vista técnico-jurídico. Entonces, bueno, de algún modo yo traté de explicarlo, esto, lo más abierto posible, dejando que los alumnos se expresen, que den sus opiniones,
y dando las razones de por qué, si uno lo discutía desde el punto de vista jurídico, podía encontrar errores, pero también podía encontrar muchos aciertos en el fallo de la Corte. Doctor, una pregunta de mis amigos. Si siempre hay algunas cosas. Sí. Cuando es el 2 por 1, aquel que está detenido, vamos a poner acá a Jorgito, lo detienen y está detenido 5 años. El tipo realmente te termina sobreseído totalmente porque la verdad que no hizo nada, se equivocaron. ¿Él tiene derecho a pedir una indemnización al Estado? Claro que Y tiene si derecho. estuvo entre el 94 y el 2001, ¿tiene el derecho a pedir, mira, del día 1, después del segundo año, es el 2 por 1, así que mi indemnización de estos últimos 3 años es por 2? A ver, es una interpretación jurídica bastante interesante. No sé. Mirá la plata que te puede hacer, Sí, presta atención. Le contesto la última. La ley del 2 por 1 tiene que ver con el cómputo de la prisión preventiva y no con la plata que uno pueda recibir por una indemnización civil. Y pues si el Eso abogado está. de él le dice, Si tiene un abogado, si no usted lo voy a es el nombrar a abogado, quién, no, si usted es el abogado yo y le hace ese nombraría a quién, planteo, yo le nombraría a quién, pero no puedo, No lo diga, no no lo puedo, diga. yo le nombraría a quién, porque suele visitar, no suele venir al Está programa y demás. Es muy conocido, cada vez que hay un problema grave se lo contrata él. Diría, pero si él sirve para una cosa, también sirve para lo otro. Si sirve para lo malo, obviamente más aún para lo bueno. No, pero en realidad, sí, en realidad la ley del 2 por 1 es una ley de cómputo de la pena, perdón, es una ley de cómputo del tiempo de prisión preventiva de una persona. Esto es lo segundo que usted preguntó. Respecto a lo primero, sin ninguna duda, hay ¿Y una eso clara... pasa a menudo? No, pasa poco. Lamentablemente pasa muy poco. ¿Por qué dijo Porque lamentablemente? y Porque no se sabe. No, lamentablemente digo porque el Estado debería responder automáticamente cuando una persona está detenida durante un tiempo y luego es absuelta o sobreseída. Porque está claro que ese tiempo que esa persona no vivió en libertad como lo debería haber hecho, porque luego el Estado le está diciendo, discúlpeme, usted es inocente, váyase a su casa, y este año, 2 años, 3 años que estuvo detenido, lo lamento, son los costos del sistema. Y a mí me parece que eso es una mirada completamente perversa del sistema. Pero yo tengo derecho a reclamarle al Pero Estado. por eso vamos a diferenciar. Usted tiene todo el derecho del mundo y si yo fuera su abogado le diría que lo haga. Sí. Y en mi caso, cuando he trabajado como abogado particular, lo he hecho. Yo he presentado demandas por este tema. ¿Las ganó, doctor? No, todavía estoy tramitando. Los trámites de responsabilidad extracontractual, los juicios civiles duran mucho en nuestro país. Entonces, todavía estoy litigando. No yo, porque yo hace rato que no estoy en la profesión particular, pero la causa sigue. la persona que lo siguió todavía lo está litigando. Pero claro que tiene un derecho de hacerlo. Lo que pasa es que hay una interpretación en el ámbito civil muy restrictiva a la responsabilidad del Estado por errores judiciales. Usted tiene que demostrar, reitero, en una interpretación muy perversa, porque el que ha pagado con su libertad los 2 años presos ha sido esa persona, de que solamente el Estado tiene que responder cuando usted demuestre claramente que hubo un error muy claro en haberlo dejado detenido. Porque si usted... Esta es la respuesta, digamos, perversa, ¿no? Sí. Si el Estado puede demostrar que tenía algunas evidencias que a usted lo relacionaban con el hecho, bueno, son los costos de la investigación y son los costos del sistema penal. Y a mí me parece muy perversa esa solución. Y de hecho ha habido proyectos y ha habido proyectos de reforma del Código Penal en donde se ha incorporado como una causal el resarcimiento automático cuando una persona está privada de libertad y luego es sobreseída o absuelta. Así que me parece que no solamente tiene el derecho usted de hacerlo, sino que creo que debería ser una respuesta más contundente por parte de la justicia civil para responsabilizar al Estado por esas situaciones. Pero desde el llano decimos, incluso yo escuché a colegas suyos y a colegas míos hacer referencia a esta frase también muy común de decir y escuchar. Si la justicia llega tarde, no es justicia. Totalmente. Sí, claro. Y en este caso que usted me pregunta, la justicia llega tarde 2 veces. Llega tarde la justicia penal, cuando lo tiene 3 años detenido, para después decirle que es inocente. Y después llega tarde la justicia civil, muchísimos años más, para darle una respuesta sobre si merece o no merece ser indemnizado por ese tiempo que estuvo privado de libertad. ¿Conoce algún caso de alguien que haya sido indemnizado? Conozco casos y los casos que conozco, el error cometido por el Estado ha sido clarísimo, clarísimo, clarísimo. No conozco casos de personas que hayan estado detenidas
por una causa en donde había algunas evidencias, luego haya sido absuelto y después se haya indemnizado. En general, los casos que salen de indemnización son casos muy groseros de error estatal por dejar a una persona detenida. Con la ley que salió los otros días, doctor, ¿se termina el tema del 2x1 o sigue? No, yo creo que sigue. Desde el punto de vista jurídico, para que esa ley tenga una aplicación estricta y modifique lo que ha resuelto la Corte, a mi entender, la Corte tiene que modificar su criterio. La Corte ha hecho una interpretación de la ley del 2x1 y ha hecho una interpretación sobre todo del artículo 2 del Código Penal que dice que entre la fecha del hecho de comisión, ¿sí?, que en este caso son todos delitos cometidos en la década del 70, hasta la fecha de condena, cualquier ley más benigna para la persona imputada debe ser aplicada. Esta es la interpretación, reitero, técnica que ha hecho la Corte, en este caso se llama ley intermedia, pero es la interpretación que ha hecho la Corte de por qué había que aplicar esa vieja ley del 2x1 a estas personas. Lo que ahora dijo la legislatura es hacer una especie de interpretación de lo que quisieron decir los legisladores del año 94 cuando la hicieron. Se llama interpretación auténtica. Nosotros, legisladores del año 2017, decimos lo que quisieron decir los legisladores del año año 94 cuando hicieron esa ley. Y esos legisladores del año 94 quisieron decir que esa ley no se debe aplicar a delitos de lesa humanidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Perfecto. Entiendo que no es de aplicación automática, entiendo que esa ley que salió hace unos días está sometida a la misma regla que aplicó la Corte para aplicar una ley anterior. ¿Cuál es la regla? Esa ley rige para el futuro, no rige para el pasado. Por lo tanto, toda persona que esté sometida a proceso antes de la ley que salió hace 2 días, en principio no debería ser aplicable porque sería, si se aplicaría, la violación del principio de legalidad que dice que la ley no puede ir para atrás y solamente tiene que ir para adelante. ¿Se queda, doctor? Claro que me quedo. Hacemos la segunda pausa y ya volvemos. Hoy a lo largo de todo el programa nos acompaña el profesor doctor Mariano Buffarini, defensor público.